¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí transmitiendo para el canal de Doctor Tenoch y el Maldito. Hoy nos encontramos con nuestro gran amigo Eric, mejor conocido mundialmente como Mr. Senta. Hoy tendremos una gran charla con nuestro amigo. Es un gran ser humano, un gran artesano, un gran artista. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto estar aquí, así que vamos a darle. El gusto es nuestro y también creo que para nuestros seguidores. Coméntanos, ¿cómo fue tu niñez? Uy, es una pregunta interesante. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, soy hijo único. La verdad es que tuve la bendición de tener dos padres muy amorosos, muy cuidadosos de mí. Especialmente mi mamá siempre compartió mucho el ámbito artístico, todo el ámbito de las bellas artes, la pintura, leer, la música. Sí, siempre buscó desarrollar eso en mí. Me acuerdo que yo dibujaba en las paredes y ella, en vez de regañarme, empezó a poner cartulinas para que yo pudiera, pues, dibujar libremente. Yo siempre he pensado que el ámbito artístico es algo muy humano, ¿no? O sea, desde la época de las cavernas, pues se ven todos estos murales como grandes que había en las cavernas, y creo que el arte es muy innato del ser, ¿no? Pero a veces el problema es que se reprime, ¿no? Porque siempre es visto como algo que no es valioso para la sociedad, ¿no? Tristemente, tenemos como ese pensamiento de que cuando algo no te genera un dinero inmediato, no es valioso. Y pues en este caso mi mamá era psicóloga, entonces ella siempre me difundió mucho ese ámbito, ¿no? Como estas visiones de educación diferente a la que normalmente se estilizaba. Entonces sí, tuve la oportunidad de recibir mucho cariño de mis padres. Tristemente mi mamá tuvo distintas complicaciones médicas, lo cual pues generó que en algunos momentos ella tuviera que estar internada. Ella tuvo 32 cirugías y pues era complicado porque muchas veces había que alternar entre pues hospital y casa. Y pues digo, mi papá pues fletándose, ¿no? O sea, trabajo, hospital y estar conmigo. Afortunadamente pues a veces me cuidaban mis abuelos, a veces mi tío, a veces alguna vecina. Nunca estuve como tal totalmente solo, pero bueno, la ausencia de los padres pues siempre se puede sentir un poco, ¿no? A veces duele un poco ese ámbito como de cuando no es una ausencia por desinterés, sino una ausencia pues por cuestiones médicas, ¿no? El chiste es que, bueno, eso también hizo en mí, me generó un poco de introversión. Creo que cuando yo era más pequeño, la verdad es que se me complicaba mucho como congeniar con las personas, ¿no? A veces creo que los niños son un poco difíciles, ¿no? Cuando estamos en esa etapa, pues lo que es diferente lo ven como algo malo y pues sirve como para molestar o hacer bullying. Entonces, yo sufrí mucho eso, pero también me abracé mucho al arte porque el arte era lo que para mí me ayudaba mucho como en esos momentos de soledad. Yo toda mi infancia la recuerdo con una hoja de papel, un lápiz, y para mí en ese momento el arte empezó a tener ese gran valor, ese gran significado. Y Desde niño te marcó entonces el tema del arte, la pintura, la escultura, me imagino. Allí es donde tú reflejaste de alguna forma tu sentir en ese momento como niño. Finalmente, pues la vivencia que estabas teniendo, la ausencia de tu mami, pero dentro de todo esto creo que surgió algo muy bueno. Platícanos de tu arte. bueno, ha sido algo muy curioso, ¿no? Porque yo no tuve la situación de estudiar formalmente arte en un colegio de bellas artes o tomar cursos como
específicos de ese tema. Y no tanto por falta de apoyo, la verdad es que mis padres siempre me dieron como mucho apoyo, mucho cariño, pero pues no sé, o sea, como que siempre lo vi como algo secundario, ¿no? O sea, a pesar de ser algo muy innato mío, que todo el tiempo estaba dibujando, pues como que nunca lo vi como algo que fuera factible para mi vida. Pero tuve la oportunidad medio de rebote pues de hacer justamente dibujos. Usaba mucho los colores, los lápices, después fui con las plumas. También un tiempo estudié actuación. Bueno, no estudié, estuve en una compañía de teatro, pues ahí medio intentándolo como se podía, ¿no? Claro. Pero principalmente, o sea, siempre me gustó mucho ver, y mi mamá me motivaba mucho a eso, ¿no? O sea, el apreciar los diferentes tipos de arte, ¿no? O sea, teatro, danza, música, pintura, escultura. La verdad es que yo, como no tenía una formación tan profesional, pues me daba mucho respeto hacer una escultura, pintar un cuadro. Entonces yo me iba solamente como a, pues si veía como un dibujito que me gustaba, no sé, en un empaque de papas, yo lo dibujaba. Y eso era lo que yo hacía, ¿no? Yo nunca lo vi como arte como tal, sino simplemente era para mí un modo de expresarme. Y pues así lo fui desarrollando de una manera autodidacta hasta que posteriormente empiezo a estudiar arquitectura. Y bueno, a pesar de que la arquitectura no es hoy día, sobre todo, no es tan artística, pues sí te ayuda un poco en ese ámbito de armonía, simetría, el cómo haces una composición. Entonces, eso me ayudó mucho y ahí empecé a desarrollarme un poco más. Digo, posteriormente, siguiendo un poco mi historia, yo estudié arquitectura y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Buenos Aires, Argentina. Pero pasó algo muy curioso. Digo, creo que muchos ya lo sabrán que la situación en Argentina es complicada. Hay una crisis económica muy fuerte. Yo me fui en el 2019, bueno, diciembre del 2018, y viví durante el 2019 allá. Y yo tenía como un dinero visualizado, ¿no? Como para mis gastos. Y me acuerdo que un día fui al supermercado y compré un litro de leche que costaba 23 pesos. 5 días después voy al mismo supermercado por el mismo litro de leche y ya costaba 48 pesos argentinos. Hablamos de más del doble en 5 días. Entonces de repente para mí era como, el dinero que yo traigo no me va a alcanzar ya no solo para completar mi estancia, sino ni siquiera para la mitad del tiempo que voy a estar ahí. Entonces pues yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hago, no? Digo, afortunadamente, como les digo, mis papás siempre me han apoyado, siempre me han dado mucho cariño. Entonces pues tenía como de alguna manera esa red de protección, ¿no? Que podían ayudarme en algún momento que lo necesitara. Pero lo visualicé mucho como que era mi oportunidad de mostrarme que podía hacer las cosas por mí. Y bueno, claro, pues al no tener como papeles para trabajar ahí, pues no podía conseguir un empleo formal, ¿no? Entonces lo que hice fue que me puse a agarrar hojas de papel que tenía de una libretita pequeña y empecé a dibujar postales de los lugares así como más emblemáticos de Buenos Aires. Y me senté afuera de un lugar muy emblemático, el cementerio de la Recoleta, y empecé a vender ahí mis ilustraciones. Curiosamente uno siempre imagina, ¿no? Como, ay, pues voy a salir y toda la gente le va a gustar y me va a comprar. Claro. El primer día que salgo a vender, no me compraron ni una. Ya en la torre. Digo, para mí ya el hecho de yo hacer algo y querer como compartirlo y que alguien pague por él, para mí era imposible en mi mente, porque pues como que yo nunca me había visualizado como un artista, un artesano, alguien que hiciera algo que valiera la pena. No. Y luego vivo esa situación como que yo me cerré y dije, bueno, fue como como volarme mucho el pensamiento de que alguien podría querer pagar por algo que yo haga, ¿no? No me sentía lo suficientemente bueno para eso. Pero posteriormente salí con una chica de allá de Argentina, que vivía en la misma residencia estudiantil donde yo vivía. Y ella me motivó, bueno, pues inténtalo otra vez, ¿no? O sea, no pierdes nada. Pues resulta que ese día, pues dije, bueno, vamos a intentarlo. Ella me acompañó.
Y yendo de camino me doy cuenta que unos metros atrás se detenían los autobuses turísticos con toda la gente, y iba bajando poco a poco y se aglutinaba en un espacio mientras todos terminaban de salir del autobús. Dije, bueno, ¿qué tal si me pongo ahí? No, pues fue yo creo que la mejor idea de la vida, porque ahora todos tenían tiempo de ver lo que hacía y a todos les gustaba y me empezaron a comprar. Ahí fue tu hit. Sí. Después de haber sentido esa frustración, fue tu hit. Sí, totalmente. O sea, pasé de no vender nada al día vendía más de 100. Entonces, para mí llegó el momento en el que incluso era como ir al banco. O sea, necesito dinero, pues ya sé que voy ahí y ahí me van a comprar todo. Entonces, de alguna manera eso me ayudó mucho como a valorar como mi trabajo artístico, ¿no? A saber que era algo que sí podía valer para las personas como para que quisieran pagar por él. Entonces, ese viaje yo siempre he dicho, ¿no? Argentina, no sé qué tanto me enseñó de arquitectura, sí me enseñó algo, ¿no? Pero me enseñó mucho más de la vida. Y me marcó mucho porque ahí empecé a creer mucho en mi trabajo artístico, ¿no? O sea, el saber que podía hacer algo que le gustara a las personas, y que pudiera ser especial. Para mí era lo más bonito cuando me enviaban fotos de Rusia, de Brasil, de Corea, pues de diferentes países en los cuales tenían mis ilustraciones, ¿no? Y incluso enmarcadas en una pared. Para mí era un montón, porque decía, bueno, ¿cómo es posible que algo que yo hice y que de pronto, pues yo pienso, bueno, está medio bueno, medio malo, no lo sé, claro, que alguien lo valorara como para quererlo tener en un muro? Y ahí fue también una parte importante en tu vida donde reafirmaste tus valores, tus principios, tus debilidades y tus fortalezas. Porque estar en un país ajeno al tuyo, con necesidades, con carencia, pues al final hay que buscarle, y eso es parte de tener esa visión y esa hambre de triunfo. Sí, pues eso me lo enseñó mucho mi mamá. Como les comentaba, ella tuvo 32 cirugías. De hecho, ella tuvo una bacteria que pues le comió los músculos. Entonces, pues una de sus últimas cirugías, pues prácticamente la regresaron ya como a despedirse. Resultó que pues no, nunca se fue. Pero le dijeron, bueno, de ese de Santos que vivió, no va a volver a caminar. Pero mi mamá no se conformó con eso. Ella, aún muy a desagrado de la gente que hacía rehabilitación, pues ella buscó hacer rehabilitación, pues solo le dieron una cita porque el mismo fisioterapeuta pues le decía, la estaría estafando, porque realmente si no hay músculo no hay modo de que usted pueda caminar. Entonces ella le dijo a mi papá, apréndete bien como los ejercicios para que tú me los hagas. Pues a base de aferrarse, a base de luchar, volvió a caminar. Y de una manera milagrosa prácticamente, porque hasta el doctor dice que cuando la volvió a ver hasta parecía que había visto un fantasma. Porque ¿cómo vas a estar caminando? Y ella me enseñó mucho eso. Me dijo, no está mal el que tú no sepas hacer las cosas. Está mal el que tú te quedes sentado esperando que la vida se resuelva sola. Entonces, pues de todo eso, pues me enseñó mucho ese estilo como pues guerrero, ¿no? De que si uno no sabe, si uno tiene inseguridades, pues ve cómo le hace y lo logra. ¿Podremos saber el nombre de tu mami? Claro, sí, mi mamá se llamaba Sonia, en paz descanse. Paz descanse, pero fue una gran guerrera. Sí, totalmente, o sea, la verdad es que también esa perspectiva me la implantó mucho, ¿no? En ese ámbito de, pues yo luchar, yo esforzarme. Ella tristemente, pues, sí tuvo muchas dificultades de salud, pero luchaba mucho porque decía que ella no podía irse hasta que supiera que su hijo estaba con la capacidad de valerse por sí mismo. Y luchó hasta el último. Y pues sí, me dijo, o sea, ella, yo creo que el haber estado tan cerca de la muerte,
la hacía muy sensible a esos temas, ¿no? Entonces ella siempre me habló de cuando ella no estuviera. O sea, entonces, claro, uno nunca está preparado para perder a la mamá, ¿no? Más cuando lo es todo. Pero de alguna manera me metió mucho en la mente eso de no conformarme, no rendirme, que si algo no funcionaba por aquí, pues buscar en otro lado, ¿no? Bueno, como ya les comenté un poquito hace rato, yo estudié arquitectura, pero ella me decía, si tú quieres ser arquitecto, psicólogo, tortero, barrendero, lo que tú quieras, sélo, pero sé feliz y esfuérzate por ser el mejor en tu rubro. Y eso me lo metió mucho y eso ha marcado mi vida hasta ahora. Quiero creer que, y digo, porque así lo siento y lo veo, en cada artesanía o en cada obra que tú realizas está tu mami. Sí, totalmente, totalmente. Justo como retomando un poco como la narrativa, yo me graduó de arquitecto y tuve la oportunidad de desarrollarme en ese ambiente, ¿no? Yo pues di clases como profesor en la UNAM un par de años. También fui supervisor de obra y como que de repente pues me di cuenta que no me gustaba mucho. O sea, que era algo, digo, yo entiendo que hay mucha gente que le apasiona, tengo amigos que les encanta, pero yo personalmente decía, esto es lo que me veo haciendo toda mi vida. Y sobre todo que yo me sentía muy desmotivado porque mi trabajo era muy invisibilizado. Yo podía estar todo el día trabajando, haciendo planos, haciendo proyectos, y aún así el día de mañana ser despedido, porque yo era un número más, ¿no? Y me acuerdo mucho de un día en el cual pues estábamos trabajando para miembros del Opus Dei, ¿no? Para hacer planos de sus mansiones. Y como eran muy grandes, pues el trabajo estaba visualizado para hacerse en 6 meses. Yo afortunadamente, como estaba trabajando con mi mejor amigo de la facultad, pues nos entendíamos bien y lo hicimos en 2 meses. Yo ese día me sentía súper feliz de entregar todo al jefe, ¿no? Dije, no, pues seguramente hasta me van a extender el contrato, ¿no? Pues estamos como haciendo un muy buen trabajo. No, pues esa tarde me dijeron, pues ya no te necesitamos. Y que me despiden. Sí. Ironías de la vida. Sí, totalmente, ¿no? Como que uno siempre tiene la idea de, bueno, si trabajas bien te va a ir bien. Y no necesariamente. Y el chiste es que pues mi mamá siempre me ayudó como en esos momentos, o sea, ella siempre era como que era mi brújula, ¿no? O sea, como para mantenerme siempre enfocado, siempre centrado. Y bueno, se junta ese momento que te platico, con que tiempo después, pues mi mamá se pone mal abruptamente, después de que le habían tomado unas muestras de sangre, como su sangre no tenía como la densidad necesaria para poder suplir a todo el cuerpo, pues realmente tenía complicaciones cuando le tomaban muestras de sangre. Y de repente, pues digo, de esas cosas que uno a veces no entiende, su cuerpo se desvaneció, o sea, de pronto ya llevaba unos años que estaba muy bien y de pronto pues que tenía como una perforación pulmonar, un preinfarto, cáncer de colon, o sea, todo se desató de golpe. Y después de ese día que se puso mal, una semana después fallece. Bueno, tenemos que decidir, pues justamente, ya estaba entubada, empezar a, pues justo, ¿no? O sea, permitirle irse, ¿no? O sea, dejar que, pues de suministrarle cierta medicina para que pues finalmente pueda descansar, porque el cuerpo ya no está en condiciones para tener una vida digna, ¿no? El chiste es que se me junta todo eso. Pues de repente no tenía trabajo, mi mamá que lo era todo para mí, o sea, quien más yo admiraba, quien más me motivaba en el ámbito artístico, quien más como era la brújula de mi vida, el que ya no estuviera ahí. Era un montón, porque por más que te hablen de, bueno, cuando yo no esté, o sea, por más que te digan, bueno, yo sé que tú vas a hacer esto, yo creo en ti, pues cuando se va,
ninguna palabra te sirve, ¿no? Como para que digas, pues yo ya estaba preparado. El chiste es que fue un tiempo difícil, pues ahora sí que sin dinero, sin trabajo, triste, destrozado. Y yo tuve la oportunidad de... Yo siempre he sido como, pues yo creo que parte del el cómo crecí. Nunca he sido de tirarme como a la cama a llorar. Siempre trato de enfocar mis emociones en algo, ¿no? Y pues empecé a tomar cursos en estas como centros culturales llamados Pilares. Yo ahí empecé a tomar cursos de cartonería. Yo pues sí, hasta entonces solamente dibujaba en papel y ya. Entonces en el ámbito de la escultura lo empecé a desarrollar ahí. Porque para mí era muy terapéutico, ¿no? Para los que conozcan un poco de cartonería, pues es mucho como si hicieras una piñata, ¿no? Pero Claro. tu engrudo, tu papel craft, cómo lo vas rompiendo, ¿no? Y todo ese movimiento, todo ese rubro, pues es una situación de mucha paciencia, ¿no? Porque si tú quieres un resultado rápido, en cartonería no. O sea, tienes que darle forma, modelar, visualizar. Y todo eso la verdad es que a mí me ayudó mucho, ¿no? Como a no pensar en las situaciones que estaba viviendo. Pero yo me acuerdo que desde ese entonces, digo, siempre me gustó la lucha libre, pero en ese entonces, pues como que yo me inspiré mucho en la lucha libre. Yo creo que la estética pues siempre me pareció muy atractiva visualmente, era algo que me gustaba mucho, ¿no? De repente ver como a un personaje de baja estatura vestido de changuito azul, ¿no? O de repente ver un puerco gigantesco, ¿no? O sea, esa estética siempre me gustó bastante, ¿no? Y Ese fue el parteaguas para, sí. Vamos, plasmar tu arte enfocado a la lucha libre. Sí, la verdad es que pues a la par que estaba empezando a tomar cartonería, tomé otros cursos como fotografía, marketing, etcétera, ¿no? O sea, el chiste era pasar el tiempo, ¿no? Ocuparte. O sea, exacto. Pero justamente empiezo a ver como estos podcasts de la vida de los luchadores, ¿no? Que a veces uno piensa, ¿no? Pues como ves al santo llegando en un carrazo, ¿no? Y han de ser millonarios, ¿no? Han de tener la vida más elegante y espectacular, pues como un superhéroe, ¿no? Claro. No, ellos que van a saber pues no sé, de hambre, de que el metro no llega, ¿no? Que van a saber de que, chin, ya te cerraron la avenida por una manifestación, ¿no? O sea, como que uno siempre se queda con esa idea como muy idealizada, ¿no? Del luchador, ¿no? Del superhéroe. Sí, totalmente. Pero justo resultó que en una de esas entrevistas veo la historia del Solar, que curiosamente su mamá falleció 3 meses después de la mía. Y pues como que me ayudó mucho a ver eso, ¿no? Como decir, bueno, yo como les comento, ¿no? Siempre crecí con esta idea de luchar. Creo que es algo muy innato del ser humano, ¿no? O sea, a veces pensamos, uno dice, ¿no? La frase, ¿no? Pues eres luchador, ¿no? Pues luchador por la vida, ¿no? Pero a pesar de que la tomamos como de pronto frase de bolsillo que todos ocupamos alguna vez, Claro. Es muy cierta, ¿no? Porque al final la vida se trata de luchar, ¿no? O sea, desde el ámbito de que uno nace luchando, ¿no? O sea, uno nace en movimiento, a veces en sufrimiento, ¿no? En estos cambios constantes, ¿no? En todas estas sensaciones que te está generando, ¿no? Entonces es algo bien innato, ¿no? O sea, todos somos luchadores desde nuestro propio perspectiva, desde nuestro propio rubro, todos luchamos desde el hecho de levantarte temprano, de trabajar, de esforzarte por traer el pan a la casa. Eso es luchar, es la lucha misma, ¿no? Y bueno, en ese momento yo dije, pues si la arquitectura no me estaba llenando tanto, no me estaba sintiendo valorado. Y pues mi mamá siempre me dijo que yo buscara ser feliz. Pues entonces yo me quedé con la idea de, pues ¿por qué no lo intento, no? Si estoy haciendo estas esculturas, hacía alebrijes, hacía diferentes figuras, decía, bueno, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces conseguí un contacto en la alcaldía Tlalpan para vender en sus bazares de arte. Y pues yo iba bien emocionado, ¿no? Pintando, haciendo cosas como para compartir con la gente. Y ahí me di cuenta de algo bien difícil en el mundo del arte,
que no importa qué tan bueno seas, si no eres conocido, no vale lo que haces. Entonces ahí fue como toparse con otra pared, ¿no? El decir, de pronto este alebrije que me costó días, esfuerzo, trabajo, cariño, no vale más de 200 pesos. Porque pues tristemente no me conocen. Pero además estarás de acuerdo que en México al arte o al arte urbano también siempre las personas le quieren poner su precio. Sí. Siempre existe ese regateo. Me imagino que te encontraste con ese tipo de situaciones también. Sí, un montón. De hecho, hubo veces que pues por no irme sin nada, pues tuve que rematar mis piezas. Y la verdad, pues sí se siente gacho porque pues dices, básicamente le perdí. Claro. Y sí, creo que a veces ese es un problema que tenemos como sociedad, ¿no? Y no solo en México, a nivel mundial pasa, ¿no? Que si tú vas al Palacio de Hierro y te venden esta playera en 3,000 pesos, tú la vas a pagar porque es el Palacio de Hierro. A nadie en el Palacio de Hierro, sobre todo a los dueños, a nadie le va a faltar de comer. Nadie está preocupado por checar la cuenta bancaria, a ver si acaso hubiera dejado 200 pesos ahí olvidaditos para comer, ¿no? Y en contraposición, vemos a muchos artesanos que literalmente cada pieza es su esperanza de vida, el comer o el no comer. Y a ellos sí les decimos, ya es lo menos. Sí, me llevo 2. El regateo, sí. Claro, o sea, no es lo mismo, o sea, yo entiendo que en algunos rubros se maneja eso, ¿no? Si me llevo 2, si me llevo 3, cuando es una producción más de ámbito de fábrica, ¿no? Uh-huh. Que ahí conviene por costos, ¿no? Pero en un ámbito de artesanía, pues es que si yo te vendo una artesanía o te vendo 5 o 20, cada una me va a costar el mismo esfuerzo, el mismo trabajo. Y a veces eso no se valora porque como lo mencionaba, ¿no? Pues se ve más como el nombre que tú puedas tener por encima de tu talento, de tu trabajo. Yo he visto personas que trabajan en la calle, artesanos, que hacen unos trabajos impresionantes, pero que tristemente no son valorados. A veces, no sé, una muñeca bordada, ¿no? Que de repente puedes decir 500 pesos, es un dineral, ¿cómo va a valer eso? Pero que cuando te pones a ver todo el proceso que lleva, hasta te parece poco. Y justo, ¿no? Yo ahí me topé con ese rubro, ¿no? Digo, afortunadamente mi papá siempre me ha apoyado un montón, siempre me ha respaldado, entonces afortunadamente en mi caso pues yo no tenía como estos problemas económicos que me hicieran decir pues en la torre, a ver cómo le hago, ¿no? Pero era muy feo ese ámbito de otra vez sentir esa falta de validación, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Cuando era niño tenía falta de validación, me hacían menos. Pues en Buenos Aires también sufrí un poco de racismo, falta de validación. De repente, pues en el trabajo, falta de validación. Y ahora como artesano también falta de validación. Era algo como que tenía muy en la cabeza, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en el que dije, no, pues, o sea, ¿de qué sirve que yo esté haciendo todo esto, que me esfuerce por ser el mejor, si finalmente, pues, no va a servir de nada, ¿no? Si finalmente la gente no me va a valorar por quien yo soy. Y como que me empecé a meter otra vez en esa mente de, pues, bueno, mejor tener, pues, algún trabajo que me dé un sueldo, que bien o mal, pues, me dé un poco más de estabilidad, ¿no? Y empecé a llenar más solicitudes de trabajo, pues de arquitectura. Digo, ya tenía algo de historial, tenía algo de experiencia, pero nadie me llamaba. Y muchas veces los sueldos que ofrecían, o sea, era estar de lunes a sábado prácticamente todo el día, por 7,000 pesos. Y decía, pues 7,000 pesos, pues si me quiero ir a rentar el día de mañana, no me va a dar. No te alcanza, ¿no? Y es dar toda mi vida. Antes por lo menos decías, bueno, le das tu vida a un trabajo, pero te asegura tu vejez. Hoy día ya no. Ya se acabó eso. Uh-huh. Entonces, como que era ese conflicto, ¿no? Y en ese lapsus,
pues justo se da la oportunidad de entrar a de una convivencia con una luchadora que se llama Lady Shani. Creo que muchos que la sepan conocemos, el rubro la conocen. claro. Claro. Y yo ahí dije, bueno, o sea, quizá mi trabajo artístico no vale como para, pues yo querer vivir de ello, pero bueno, le voy a hacer un regalo, ¿no? Gracias a que pensaste en Lady Shanik, es como llegas con tu arte a la lucha libre. Sí, justo, o sea, literalmente porque, como les digo, para mí este ámbito de la lucha libre había sido muy valioso, ¿no? Como para yo sobrellevar como el luto que estaba viviendo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, pues como no me había metido de más al rubro, pues yo decía, no, pues un luchador, ¿dónde lo conoces, no? O sea, más por el ámbito de las máscaras, pues no es como, ay, voy a la tortillería y me encontré a Lady Shani, ¿no? O, voy por unos tacos y, ay, me encontré al Solar. Bueno, ya después uno cambia su perspectiva, ¿no? Pero en ese momento de mi vida era, pues sí, o sea, ellos han de vivir en unas mansiones, alejados de todo, ¿no? Sin importarle la gente de a pie como yo, ¿no? Y que de repente me diera cuenta de que había una convivencia, pues yo ni sabía que eso existía, ni sabía que uno podía ir y tomarse una foto, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, lo voy a aprovechar, ¿no? Pues cómo no ir, ¿no? Y pues justo fui a la convivencia y pues antes había tenido una experiencia en un concierto que pues yo le había hecho un dibujo a una DJ. Me grabó una amiga porque pues quería presentarme a su hermana, ¿no? Entonces decía que vea que es artista, ¿no? Claro. Y pues y una vez que le doy el dibujo a esta DJ, su staff me graba. Entonces de repente pues ya tenía como varios videos como pues de cómo lo dibujaba, cómo se lo daba a la DJ, su expresión y todo. Y pues los uní todos y los subí como a un reel de Instagram, ¿no? Como pues siempre tuve como mis redes sociales, pero pues eran muy personales, ¿no? Entonces dije, bueno, para tener recuerdo. Y se me ocurrió hacer lo mismo con Lady Shani. Dije, bueno, como para pues recordar, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, una foto, pues ya hoy día encima con el Photoshop y todo, pues como que se me hacía como, ¿qué tal si no me la creen, no? Claro. Dije, entonces un videito pues podría estar bien, ¿no? Y veo que traes aquí el muñequito de Lady Shani, que es tu primera artesanía. Sí, de la sí, lucha libre. Lucha libre, sí. Pues literal como no tenía mucha idea de qué hacer, como pues realmente era muy principiante en este rubro, pues se me ocurrió tomar una Barbie. Como sabrán, la mayoría de las Barbies son rubias, entonces pues le pinté el cabello de negro. Digo, no es tan recomendable, ahí si quieren tomar nota, porque el cabello queda un poquito raro. Digo, podrán notar que yo no soy tan bueno con el cabello, ¿no? Entonces... bueno, te peinas de raya ancha, nada más. Nunca me van a ver despeinado, eso sí. Pero entonces le pongo un poco de... O sea, la visto como Lady Shani, ¿no? En el ámbito artístico pues sería visto como un custom, ¿no? Y pues le llevo esta muñeca, hice una para ella y una para mí. De hecho, como no tenía ni cómo empacarlo, agarré una caja de un cascanueces que había comprado y le meto ahí en la caja. ¡Órale! Y pues justo, ¿no? O sea, la pinté, le puse como pues unos stickercitos que se ocupan para el maquillaje, que me sorprende que no se hayan caído a estas alturas. Y se lo doy. No, cuando se lo doy, la verdad es que la expresión, el cómo veía la figura, el cómo me agradeció, pues me voló la cabeza, porque pues yo en mi mente era como, pues yo creo que le va a dar igual, ¿no? O sea, pues me va a decir, pues gracias, ¿no? O sea, ya ¿La puedo abrir? Sí, obvio. Decía como, ya estoy acostumbrada a todo eso, ¿no? Pues yo la veía en la tele, ¿no? Y decía, pues seguramente ella ya debe estar súper acostumbrada, ¿no? A todo, a recibir regalos. Pero no, ella me agradeció un montón. Me agradeció un montón y hasta subió en sus historias en Instagram un videíto con la muñeca y me voló la cabeza. O sea, yo dije, ¿cómo no?
No, pues me fui bien feliz. Hasta ella me regaló un peluchito de los que estaba vendiendo. Bien buena onda Lady Shani. Ahí si algún día ves esta entrevista, un saludito. y, y sí, justo, pues digo, como podrán ver en la foto, yo estaba ensoñadísimo, ¿no? Estaba bien feliz porque pues había podido conocer a una luchadora que pues yo admiraba un montón, ¿no? El chiste es que yo ya me había ido bien feliz, ¿no? Yo ya había ganado. Para mí eso ya era todo. Y llego a mi casa, a su casa, y de repente me llama el dueño de Torta Superastro, que era el lugar donde se hizo esa convivencia, y me pregunta, oye, me gustó mucho tu figura, ¿tú se la hiciste? Ah, sí, yo la hice. ¿Y no te gustaría hacer algunas figuras para el local, para venderlas? Ay, pues, ¿cómo no? O sea, ni sabía cómo presentarla, cómo hacerla. Pues dije, bueno, pues va. Como les digo, ¿no? Parte de mi filosofía de vida es, quizá no sepas hacerlo, pero tú busca el modo y lo logras. Pues hago esa colaboración. Ahí me tienen haciendo figuras como loco, porque me pidió ese día, creo que como 15. Y eran un lapso de más o menos una semana y media. Entonces era un montón de trabajo, pero lo logramos, ¿no? Y ya pues le hice las figuras de Superastro y me dice el dueño, de hecho va a estar Superastro, si quieres lo puedes esperar. Entonces pues hice las figuras que él me pidió y aparte hice otra para regalarle a Superastro y otra pues para que me firmara, ¿no? Y justo traje esta es mi segunda figura. La verdad es que pues Superastro para mí siempre fue un idolazo, ¿no? Como esos vuelos, pues representaba este personaje que a pesar de su altura y las dificultades físicas o la desventaja física que tenía con respecto al resto, pues luchaba y salía avante, ¿no? Entonces, pues a mí me emocionaba un montón conocerlo. El chiste es que lo estuve esperando todo el día ahí en el lugar y nunca llegó. No llegó. No. Ya después, ya después resultó que, pues ahí hablando con el dueño, me contó que iba a tener una entrevista bueno, no una entrevista, una convivencia con el príncipe Maya Canek. Para mí era una locura, o sea, imagínate, Canek, el idolazo de las multitudes, ¿no? O sea, un ícono. Yo creo que todos los que hemos sido aficionados a la lucha libre siempre vamos a mencionar a Canek como uno de los más grandes baluartes de la lucha. Y me contaba que pues que quería hacer unos pósters, pero como las fotos o sea, con cada uno de los luchadores que había cargado en su momento Canek, pero como las fotos eran muy antiguas, pues se pixelaban. Entonces que estaba con ese problema de que no sabía qué hacer. Y ahí se me ocurre, bueno, ¿por qué no lo hacemos en ilustración? Yo dibujo, puedo hacerte un diseño. Y le gustó la idea. Bueno, él me dijo, a ver, ¿cómo lo harías? Afortunadamente no siempre cargaba con mi cuaderno y una pluma, entonces pam, hicimos el diseño. Y así surgió esta ilustración. Esta ilustración que pues posteriormente se convertiría en el póster de esa convivencia. Fue muy bonito porque pues digo, para mí era un montón pensar en hacerle un diseño a Canek. Para mí era un montón, o sea, nunca me lo hubiera imaginado y para mí eso significó un montón. De hecho, se imprimieron, ese día pues había una persona que le imprimía los pósters al dueño de Torta Superastro y como tristemente pasa en el ámbito pues artístico, había como cierto celo. Entonces pues originalmente se iban a imprimir puros pósters de mi diseño y no, pues al final él quiso meter un diseño que hizo con inteligencia artificial y si se iban a imprimir, por decirles algo, 100 pósters míos, al final se imprimieron 30 y 70 de él. ¿Este es el dibujo original? Sí. ¿Qué técnica es? Es totalmente diseño a tinta.
todo es tinta y un poco de plumón en los detalles como más gruesos. Mi idea era pues justamente representar esos pósters de la época de oro, ¿no? Del toreo. Del toreo de cuatro caminos, claro. Sí, está impresionante. Ay, muchas gracias. La verdad es que pues fue mi primer trabajo ya formal como ilustrador en la lucha libre. Y justo pues pasó eso, ¿no? Como, bueno, ese celo, se imprimieron pocos pósters de ese rubro. Pero curiosamente eso hizo que este diseño se volviera muy como, pues dice, un póster de colección. Porque como se imprimieron pocos, realmente hoy en día muy poca gente tiene un póster de esos. Y incluso alguna vez me ofrecieron, oye, no puedes hacerme una reimpresión o algo. Pues yo decía, bueno, la verdad es que yo lo veía como que era jugarle chueco a la persona que me había dado la oportunidad, ¿no? Entonces, claro, pues siempre me negué a hacer reimpresiones y se quedó así, o sea, se quedó como pues este rubro. De hecho, pues yo tengo un póster más grande de los que imprimimos y obviamente en cuanto quedó, pues yo lo enmarqué porque para mí era... No, y está espectacular y sobre todo que el primer dibujo original está hasta autografiado por el príncipe maya Canek. Sí, de hecho, pues es un poco difícil, ¿no? Que el príncipe maya te firme algo que no sea como productos de él, ¿no? Y para mí fue un montón, ¿no? O sea, que un dibujo mío pudiera estar autografiado por él, era un montón, ¿no? Entonces ahí empecé como a esbozar la onda a lo que después me dediqué, ¿no? Porque yo soy cristiano, ¿no? Pero más que cristiano como religión, lo veo como espiritualidad. Después de ver los milagros que Dios hizo en la vida de mi mamá, pues para mí es como que no hay duda de que existen los milagros, o sea, que hay algo más allá de lo que científicamente podemos creer, ¿no? O conocer. Entonces, pues yo le decía mucho a Dios, ¿no? O sea, mira, no consigo trabajo, estoy tomando cursos que si bien me ayudan como terapia ocupacional, pues no me están dando algo más, ¿no? O sea, no me puedo dedicar a las esculturas, al marketing digital, a la fotografía, o sea, ¿para qué sirve eso, no? Y pues de repente como, o sea, un poco después de todo esto, subo el video que grabé con Lady Shani, pues a ella le gustó y lo reposteó en su perfil. Pues de repente pasé de que 30 personas vieran mi video a que más de 5,000 personas lo vieran. Para mí eso era un boom, ¿no? Como 5,000 personas viendo mi video, viendo lo que yo hacía y comentándome, pero un montón. Entonces, pues como me fui metiendo un poco al medio, como fui viendo que, pues si sabías dónde buscar, podías como conectar con los luchadores, pues se me ocurrió, ¿por qué no hacer eso, no? O sea, ¿por qué no? Si de pronto hay tantos canales que hablan como de esta cuestión de las polémicas de la lucha libre, de esta cuestión de los secretos que de pronto no se deberían decidir, ¿por qué no hacer algo pues que sume, ¿no? O sea, porque justo fui conociendo un poco más a los luchadores, pero ya como personas, ¿no? Y me di cuenta que eran una persona como yo, que de pronto sí, justo, también podían sufrir porque no tenían para la renta, o que también se podían echar unos tacos en el mismo lugar donde yo me echaría un taco ahí en la banqueta, ¿no? Entonces, pues justo como que quise mostrarle a la gente ese lado más humano. Entonces empecé a hacer estas figuras y a buscar a los luchadores para poder grabar sus reacciones. La verdad es que pues yo lo hice un poco como un proyecto, bueno, pues por mantenerme activo, ¿no? Mientras encontraba algo que hacer en mi vida. Y pues tuvo una buena aceptación por parte de la gente. Y pues cada vez fueron habiendo más seguidores, más personas compartiendo mi contenido. Y ante todo lo que más me llenaba era ver esas expresiones de los luchadores. O sea, como detrás de esa persona ruda, gigante, musculosa, había una persona que se sonreía, que me agradecía, que me daba un abrazo. Bueno, incluso me sorprendió el día que conocí al Hijo del Santo, que él me pidiera que le autografiara la figura. O sea, como el Hijo del Santo
me va a pedir a mí, que no soy nadie, que le firme una figura? O sea, me voló la cabeza, ¿no? Sentirse pues soñado y sentirse pues de alguna manera agradecido con la vida, el que llegaste con este gran personaje pues que es conocido a nivel mundial, no nada más en México, y sobre todo porque pues bueno, toda la historia que hay atrás de él, ¿no? Siendo su papá un ícono, él mismo, esa emoción del firmar la figura, me imagino que es una emoción indescriptible. Sí, totalmente. Como te comentaba, ¿no? Yo viví mi vida lidiando con esta cuestión de no ser valorado, de que lo que yo hacía nunca era suficiente, tanto en el ámbito profesional, en el ámbito artístico, en el ámbito como persona. Y de repente que tu ídolo de la infancia te esté pidiendo un autógrafo, te esté agradeciendo por un regalo que tú le das, no, para mí fue un montón, pero un montón, o sea. Y pues justo, ¿no? O sea, retomando lo que me decía mi mamá, ¿no? Y justo en ese ámbito de la esencia que mi mamá tuvo en todo este proyecto, pues dije, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, todas las convivencias que había en la ciudad, a todas iba yo. Todos los luchadores a los que les podía hacer una figura, a todos se las hacía. Había veces que ni dormía. Había veces, porque encima, pues sí, siempre traté de hacer dos, ¿no? O sea, me gustaba. Porque yo decía, bueno, más fácil, pues hago una figura para mí. Ay, mira esta figura, ¿me la firmas? Ah, bueno, gracias. Pero yo veía incluso como a los luchadores como, ay, está bien padre. Ay, nada más quieres que te la firme. Ah, bueno. O sea, ¿sabes? Y pues yo decía, bueno, no, o sea, ¿por qué no darles un detalle, no? O sea, claro. Normalmente como que siempre es esa costumbre de que toda la gente siempre quiere algo de ti, pero muy poca gente te da algo de vuelta, ¿no? Y yo creo que justo más en ese ámbito de la lucha libre, de la fama, pues pasa mucho eso, ¿no? Entonces, pues digo, escuchando después las anécdotas de ese rubro, ¿no? De cómo a veces en el ring todos te aclaman, todos te idolatran, pero abajo estás solo. ¿Se acabó el personaje? Uh-huh. Sí, porque muchas veces sin tu familia, muchas veces sin tus amigos, sin tu gente, y pues de alguna manera te quedas en la soledad, ¿no? Entonces yo ahí dije, no, o sea, si yo puedo darle algo de vuelta por todo lo que verlo a él o a ella me generó a mí, lo voy a hacer. Porque para mí ya no era una cuestión de, bueno, me gusta el ring, me gusta sus llaves, ¿no? Para mí era una cuestión de que para mí fue el salir adelante gracias a la lucha libre. El saber que se podía seguir adelante, porque después de escuchar las historias de tantas figuras y leyendas, pues me di cuenta que eran personas de a pie, ¿no? Personas que muchas veces pues venían de la granja, del barrio, de estratos sociales complicados, ¿no? También le sufren. Exacto. Y entonces al oír esas historias, pues yo decía, pues si él pudo, pues yo también puedo, ¿no? Entonces para mí la lucha libre se volvió algo más allá del ring, más allá del espectáculo. Se volvió pues mi visión de vida, ¿no? O sea, el ámbito de decir, pues tengo que ser un luchador de la vida. Y parte de algo que a mí me ayudó mucho, pues fue el agradecerles con un regalo. Y qué mejor regalo, al menos desde mi perspectiva, que algo que yo hacía. Porque es un regalo que trae mis vivencias, mis anécdotas, horas de trabajo, horas de esfuerzo, horas de pensar y de imaginar ese momento, ¿no? O sea, creo que, pues sí, o sea, como en un regalo de esos como que no se llega a dimensionar todo lo que engloba atrás, ¿no? Pero cada una de esas figuras, pues se volvió mi historia de vida. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer un montón de luchadores y de pronto pasó algo bien raro, porque para mí era, bueno, es como mi diario de vida, ¿no? O sea, claro, yo grabo, tomo esos videitos que quizá el día de mañana le enseñe a mis nietos o a mis amigos y ya está, ¿no? O sea, para mí eso era todo. No veía cómo podía yo llegar como más lejos en ese rubro. Y de repente pasa un día que en una convivencia me dice un chavo, oye, disculpa, ¿tú eres el de las figuras de TikTok?
Sí, sí. Oye, me gusta mucho tu trabajo. Eres muy bueno, me gusta cómo vas con los luchadores y esta figura que le hiciste a Blue Demon, está bien padre, amigo. No, pues gracias, o sea, no te lo esperas, ¿no? O sea, porque Claro, pues realmente mi visión nunca fue que algún día alguien me iba a reconocer. Y para mí eso pues fue hasta raro, o sea, más que yo sentirme orgulloso me sentí raro. Porque dije, ¿cómo no? O sea, ni me imaginaba, ¿no? Como que me iban a conocer, ¿no? Yo siempre dije, no, pues reconocerán a alguien en la calle cuando tenga 1 millón de seguidores, algo así, ¿no? Pero no, a mí ya me estaban reconociendo y me pidió una foto. Y en mi mente era como, pues ni mi papá me pide fotos, ¿no? De hecho, mi papá iba conmigo ese día y le digo, no, pues ni me pides fotos, tú ves, valórame. cuídame porque me pierdes. Me pierdes, Sí, sí. claro, claro. Dentro de todo esto que ha sido este andar eh, haciendo tu artesanía, ¿qué otra cosa realizas o coleccionas de la lucha libre? Bueno, justamente al empezar a meterme tanto en el ambiente, pues tuve la oportunidad de conocer más personalmente a los luchadores, lo cual me aperturó el empezar a coleccionar máscaras. Porque pues en el ámbito de la lucha libre, pues a veces es muy subjetivo como los costos, los precios y pues yo creo que desde el ámbito, la verdad es que ahí siempre he sentido pues que ha sido mucha gracia de Dios que he tenido para con la gente, porque pues muchas veces los luchadores me regalaban sus máscaras. Espera, Ajá. creo que se apagó su micrófono. Sí. Sí, porque sí estaba prendido cuando o se habrá descargado. Yo creo que sí. Sí, porque sí prendió cuando lo...